Pueden cosas como quemar salvia, atrapasueños, entretenimiento demoníaco, ciertos tipos de libros, ornamentos y esculturas tener un espíritu detrás de ellas. ¿Pueden estos objetos tener un espíritu demoníaco adjunto a ellos? Las personas que tienen estos objetos en sus hogares experimentan cosas extrañas, inquietantes o incluso sobrenaturales. Echemos un vistazo a algunos de los objetos más peligrosos que no deberían encontrarse en un hogar cristiano. Quemar salvia. ¿Es aceptable esta práctica como cristiano? Para considerar esto, tienes que dar un paso atrás y entender por qué esta práctica se volvió tan popular. Lo primero que debes saber es que quemar salvia es en realidad un ritual. Las personas que queman salvia lo hacen con la creencia o la intención de alterar o limpiar el ambiente o el entorno espiritual alrededor de una persona o un lugar. En algunas partes del mundo, quemar salvia es un ritual antiguo destinado a ahuyentar espíritus negativos o malignos. Muchas veces, cuando las personas en la actualidad queman salvia en sus hogares, te dirán que es para deshacerse de la mala energía, para ahuyentar espíritus malignos y para propósitos medicinales y de sanación, entre otros. Pero aquí está por qué esta práctica es mala. Primero, la salvia está conectada con la brujería y el ocultismo. De hecho, la salvia puede usarse para invocar y conjurar todo tipo de cosas en la brujería, así que esa es la primera razón. La segunda es que si necesitas salvia para ahuyentar espíritus malignos, si necesitas salvia para limpiar espiritualmente tu hogar o el entorno, entonces no necesitas a Jesús. Cuando quemas salvia alrededor de tu casa con el propósito de alterar o limpiar el ambiente, estás diciendo que confías más en esto que en el nombre del Señor Jesucristo. Puedes clamar la sangre de Jesucristo sobre tu hogar, y ningún demonio, ningún espíritu maligno entrará. Pero cuando quemas salvia, estás diciendo, prefiero usar salvia que confiar en Jesús. Atrapasueños. Un atrapasueños es un objeto profundamente arraigado en la cultura nativa americana. Su propósito es mantener las pesadillas alejadas de una persona dormida y permitir que solo los buenos sueños lleguen a ella. Algunos incluso ven estos objetos como un símbolo de espiritualidad y protección. Comúnmente, los atrapasueños se colocan sobre las camas de las personas o en una ventana, y realmente la gente pretende usarlos bajo la suposición de que manipularán el mundo espiritual. Cuando se trata de esto, recuerda que el apóstol Pablo, en 1 Corintios, advierte a los cristianos que viven en una cultura extremadamente pagana. Les advierte que no sean gobernados por la superstición y la magia, todo en nombre de varios ídolos. 1 Corintios 8, 5-6 incluso dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y nosotros por Él. Cuando una persona coloca objetos como atrapasueños en su hogar, está dando consentimiento a cualquier espíritu que esté adjunto a estos objetos para influir en ellos. Al final, encontrarás que el diablo está detrás de este tipo de objeto, que supuestamente está destinado a ser algo bueno. El diablo es un dador de ayuda falsa. Un atrapasueños no ahuyentará espíritus malignos o sueños malos. Satanás viene imitando un ángel de luz, así que necesitas estar muy consciente de esto. Entretenimiento oculto o demoníaco. ¿Qué tipos de películas hay en tu hogar? ¿Qué tipo de carteles tienes colgados? ¿Qué tipo de videojuegos están comprando o jugando tus hijos? ¿Qué tipo de juegos de mesa tienes en tu armario? Créelo o no, ciertos objetos invitan a ciertos espíritus. Los proveedores de medios ya no son tímidos al presentar contenido con vínculos con el mundo demoníaco. Muchos artistas ahora, jóvenes y viejos, hablan libremente sobre su participación en la brujería de la nueva era y el ocultismo. Si tienes carteles de ciertas películas que están vinculadas con lo sobrenatural, si tienes recuerdos o mercancías de un programa relacionado con el ocultismo, deshazte de esas cosas. Recuerda, Satanás es el gran engañador. Es un experto en hacer que lo peligroso parezca benigno, que lo oscuro parezca atractivo. Es un mentiroso. Su intención es engañar y destruir y alejarte de donde Dios quiere que estés. La Escritura llama a los creyentes a ser santificados, a estar en el mundo pero no ser del mundo, a estar apartados y no participar en aquello que no honra al Señor. Libros. Otros objetos que necesitas deshacerte pertenecen a la categoría de libros. Esto incluye cualquier material de la nueva era, material oculto,
libros relacionados con la hechicería, la magia, las manifestaciones sobrenaturales, todos estos libros deben ser quemados. Aquí hay una historia interesante que puedes encontrar en el libro de Hechos, capítulo 19. El apóstol Pablo está en Efeso predicando el Evangelio con valentía. La mano de Dios está sobre Pablo, y él es capaz de realizar poderosos milagros. Estos milagros inusualmente poderosos incluyeron instancias cuando pañuelos o delantales que habían tocado su piel eran colocados sobre personas enfermas, y ellas eran sanadas de sus enfermedades y los espíritus malignos eran expulsados. Así que Pablo estaba haciendo la obra del Señor, pero un grupo de hombres vio esto y quiso imitar este poder. Trataron de usar el nombre del Señor Jesús en su encantamiento, diciendo, «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, que salgáis». Estos hombres, que en realidad eran hijos de un sacerdote llamado Esceva, estaban haciendo algo peligroso. Estaban esencialmente jugando en el ámbito espiritual sin la cobertura de Dios. Ahora, un día estos 7 hijos fueron a expulsar un demonio. Sin embargo, el espíritu maligno les respondió y les dijo, «A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos. Los dominó y los atacó con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Después de que esto sucedió, la historia se difundió a todos los que vivían en Efeso. Y todos se llenaron de temor, pero el nombre del Señor Jesús era tenido en alta estima. Muchos de los que creyeron vinieron ahora y confesaron abiertamente lo que habían hecho. Un buen número de los que habían practicado la hechicería, es decir, el uso de la magia, trajeron sus libros de encantamientos y los quemaron en una hoguera pública. El punto de esta historia es que cuando vienes a Cristo, todas las prácticas pecaminosas deben ser quemadas, especialmente las cosas relacionadas con el uso de la magia. Así que no importa cuánto disfrutaste leyendo un libro o lo que te enseñó. Como cristianos, debemos deshacernos de cualquier libro que sea de naturaleza ocultista. Debemos destruir cualquier tipo de libro de hechizos o encantamientos, y necesitamos deshacernos de los libros de manifestaciones. Estatuas y esculturas. El último tipo de objetos que me gustaría resaltar hoy son las estatuas, esculturas y ornamentos que son de naturaleza idolátrica. En un hogar cristiano, debemos ser muy cuidadosos al decorar con estatuas y esculturas. Algunos objetos representan dioses de otras religiones. Algunos objetos son parte de rituales y sacrificios para el ocultismo o la brujería. Algunos objetos son orados y un espíritu se les dedica, y encontrarás que ciertamente tendrán un espíritu adjunto a ellos. Otros objetos son solo réplicas de objetos que se encuentran en templos paganos. En todo el mundo, las personas crean diferentes atmósferas. Invitan a una presencia a su hogar a través de los objetos y la actividad que se lleva a cabo. Y algunas personas hacen esto sin darse cuenta. Pero como hijos de Dios, ¿qué tipo de atmósfera podemos crear si comenzamos a adorar sinceramente a Jesucristo? ¿Qué tipo de atmósfera podemos crear si comenzamos a hablar, leer, escuchar y reproducir la palabra de Dios? Música y entretenimiento. ¿Deben los cristianos escuchar música secular? ¿Deben los cristianos ver cualquier cosa producida por la industria del entretenimiento? Bueno, en este vídeo, vamos a ver el lado oscuro de la música y el entretenimiento. Uno de los nombres más grandes en la música en este momento es Taylor Swift. Ella es una de las artistas más vendidas del mundo. Pero por un momento, echemos un vistazo a las letras de algunas de las canciones en su álbum más reciente. En la canción titulada Guilty as Sin, algunas de las letras dicen, ¿qué pasa si retiro la piedra? ¿Me van a crucificar de todos modos? ¿Qué pasa si la forma en que me abrazas es realmente santa? Si lo que quieren de mí es una corrección sufrida, no saben cómo me has perseguido de manera tan asombrosa. Te elijo a ti y a mí religiosamente. Y luego en la canción Bad Daddy y Love Him, dice, acabo de enterarme de que estas personas solo te crían para enjaularte. Seres y Janes con sus mejores galas dominicales agarrando sus perlas suspirando qué desastre. Acabo de enterarme de que estas personas intentan salvarte porque te odian. Dios salve a los idiotas más críticos que dicen que quieren lo mejor para mí, realizando soliloquios mojigatos que nunca veré pensando que pueden cambiar el latido de mi corazón cuando me toca y contrarrestar la química y deshacer el destino. No tienes que orar por mí. Yo y mi chico salvaje y toda esta alegría salvaje si lo único que quieres es gracia para mí. Ahora, hay quienes dirán que es solo música o que las letras son solo expresión artística.
Pero déjame traerte este artículo a tu atención. Premier Christianity reportó lo siguiente, y cito: es cierto que Swift se ha referido a sí misma como cristiana y ha cantado sobre rezar a Jesús. El problema es que hay tantos temas de la nueva era y ocultismo que aparecen no solo en sus letras, sino en sus páginas de redes sociales y durante sus actuaciones en el escenario. Esto ha llevado a afirmaciones del ex cantante de Boyzone Sane Lynch de que Swift realiza rituales satánicos en el escenario. En una entrevista con el periódico irlandés Sunday World, Lynch dijo de Swift: ves uno de sus shows y tiene 2 o 3 rituales demoníacos relacionados con pentagramas en el suelo, relacionados con todo tipo de cosas en su escenario. Hay otras razones para preocuparse también. Swift tiene un símbolo de cuernos de diablo mientras interpreta la canción Cruel Summer, que hace referencia a su interés amoroso sonriendo como un diablo. En el vídeo musical de su canción, Willow, Swift y sus bailarinas están vestidos como un aquelarre de brujas en el bosque, vistiendo túnicas negras y llevando orbes dorados. La canción ha tenido un par de remixes, las versiones The Lonely Witch y The Dancing Witch. La salsa es un material tradicional para hacer varitas mágicas. Su canción, Karma, glorifica el concepto no cristiano de tener que vivir múltiples vidas para expiar nuestros malos actos. Las letras representan un karma como un dios. Todo esto ha llevado a algunos cristianos a especular sobre si Swift es una bruja o incluso una satanista. Fin de la cita. Ahora, Swift es solo un ejemplo entre otros. Muchos artistas ahora, jóvenes y viejos, hablan libremente sobre su participación en la brujería de la nueva era y el ocultismo. La juventud desensibilizada de hoy ve cuentos anuncios como más iluminados que peligrosos o repulsivos. Vanessa Hudgens, una estrella de Disney que protagonizó televisión y películas, le dijo a la marca multimedia Nylon en abril de 2023 que siempre se ha sentido atraída por la brujería. Ella dijo audazmente sí cuando le preguntaron si se sentía como una bruja, y agregó: siempre me he sentido atraído hacia la oscuridad y lo desconocido, así como la herbolaria, desde que era una niña. Hudgens le dijo al reportero que tuvo su despertar cuando filmaba una de las películas de The Princess Switch, y que para ella, ser una bruja significa conectar con mis ángeles, mis antepasados, mis guías espirituales, mi brigada espiritual. También reveló que tiene un don de visión y ha visto fantasmas desde que puede recordar. La importancia de discernir. ¿Por qué importa todo esto? ¿Por qué los padres conservadores y los cristianos deben preocuparse por lo que está sucediendo en el mundo del entretenimiento? Tal vez ni siquiera estés familiarizado con las películas, programas de televisión o actores que he mencionado hasta ahora. Quizás estés pensando que este tema no te concierne realmente. No veo ni apoyo ese tipo de programas de televisión, películas o escucho música con temas de espíritu oscuro. ¿Debería preocuparme por esto? Absolutamente sí. En Ezequiel 33, leemos que Dios deseaba que su pueblo fuera centinela. El término centinela se refiere a una persona que se preocupa por el bienestar de los demás, particularmente el bienestar espiritual de los demás. Necesitamos discernimiento, y creo que otro término para discernimiento es visión espiritual. Estás en vista de lo espiritual. ¿Estás considerando qué tipo de atmósfera se está creando con esta película, con este programa o con este juego? ¿Estás considerando si la música que estás escuchando glorifica a Dios o te aleja de Dios? La visión espiritual te hará hacer preguntas sobre el artista y su vida y sus creencias. Cada creyente debe tener una medida del Espíritu Santo para ayudarles a discernir decisiones y elecciones en la vida cotidiana. En el mundo de hoy, la creciente coqueteo con el mal, la creciente aceptación de la participación en la brujería, el ocultismo, el satanismo y el reino espiritual oscuro solo puede llevar al desastre. Envenena la mente y el alma. Satanás es el titiritero de todo esto. Como la manzana envenenada en la historia de Blancanieves, disfraza lo que es malvado y peligroso para que parezca ser encantador y bueno. Hace esto de muchas maneras, incluyendo emplear técnicas de desensibilización, envolviendo contenido oscuro en comedia y usando a actores y artistas jóvenes populares para decir que no es gran cosa. Muchos hoy en día dicen que pedir orientación o poder o energía del lado oscuro está bien. Insisten en que no es peligroso, que no es un problema. Pero es peligroso. Hay un problema. Cuando jugamos con fuego, nos quemamos. Es así de simple. La Biblia dice que el negocio de Satanás es robar, matar y destruir.
se le llama el destructor. Robará tu alegría. Destruirá tu felicidad, tu familia. Destruirá tu vida si le das una oportunidad. ¿Qué dice la Escritura que debemos hacer? Dice que no le demos a Satanás una oportunidad. Además, la Biblia tiene mucho que decir cuando se trata de la brujería o aquellos interesados en jugar con actividades paranormales. Dice en Deuteronomio 18, 9-12, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Y luego Zacarías 10, 2 advierte, porque los terafines han hablado iniquidad, y los adivinos han visto mentira, y han hablado sueños vanos, en vano consuelan. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas, y sufre porque no tiene pastor. Y finalmente, el apóstol Juan escribió en 1 Juan 4, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos adherirnos al desafío bíblico de huir del mal. No lo mires, escribió el profeta Habacuc. Recuerda, Satanás es el gran engañador. Es un experto en hacer que lo peligroso parezca benigno y que lo oscuro parezca atractivo. Es un mentiroso. Su intención es engañar y destruir y alejarte de donde Dios quiere que estés. La Escritura llama a los creyentes a ser santificados, a estar en el mundo pero no ser del mundo, a estar apartados y no participar en aquello que no honra al Señor. Mientras consideras el desafío en esta enseñanza, permíteme dejarte con estas palabras del apóstol Pedro. Él escribe en 1 Pedro 5, 8, Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Alguna vez has encontrado que tu entorno y tus alrededores tienen una influencia sobre ti? Puede que hayas tenido una experiencia en la que te encuentres comportándote de manera diferente según la multitud con la que estés. Podemos ser muy religiosos con nuestros amigos religiosos. Podemos ser o parecer muy oradores cuando estamos entre verdaderos guerreros de oración. Y podemos ser muy seculares con nuestros amigos seculares. La razón de esto es que, como seres humanos, somos fácilmente influenciables. Somos muy moldeables y podemos adaptarnos fácilmente a situaciones, diferentes entornos y diferentes personas. Admito, algunos pueden hacer esto mejor que otros, pero el principio sigue siendo el mismo. Por eso la Biblia te advierte sobre cómo la mala compañía corrompe las buenas costumbres, porque podemos ser influenciados por aquellos a nuestro alrededor. También somos fácilmente influenciados por nuestros sentidos. En otras palabras, las cosas que vemos, escuchamos, olemos, probamos y tocamos nos influencian y moldean nuestras vidas de maneras que en su mayoría no somos conscientes. Ahora, si las fuerzas espirituales quisieran intentar influenciarte, ¿qué métodos crees que usarían? Por supuesto, intentarían influenciarte a través de tus sentidos, a través de las cosas que ves, a través de lo que escuchas e incluso lo que hueles, pruebas y tocas. Si eres un poco escéptico sobre cómo podrías ser influenciado espiritualmente a través del olfato, el gusto y el tacto, solo necesitas mirar algunos de los rituales ocultistas por ahí, que involucran todo tipo de actividades impías. Ahora, lo bueno de nuestros sentidos es que son portales espirituales abiertos. En otras palabras, tanto las fuerzas espirituales buenas como las malas pueden acceder a nosotros a través de esos medios. Según lo que elijamos entrar a través de nuestros sentidos, podemos alimentar la luz o la oscuridad dentro de nosotros. Podemos alimentar a nuestro hombre espiritual, que está hambriento y sediento de Jesucristo, o podemos alimentar a la carne, al hombre carnal que anhela el placer y el beneficio egoísta. Para estar listos para la guerra espiritual, necesitamos entender cómo las personas permiten que el diablo acceda a sus corazones, mentes, cuerpos y hogares. ¿Cómo creamos espacio para que él opere en nuestras vidas? La respuesta es bastante simple: lo dejamos entrar. El diablo no puede acceder a una puerta cerrada,
Pero una puerta abierta es una invitación. Algunas de las puertas que dejamos abiertas para el diablo son las cosas que vemos y miramos. Consumimos más contenido mediático que cualquier otra generación en la historia. Con servicios de transmisión en abundancia, tenemos acceso a más programas, películas y contenido que nunca antes. Pero mucho de ese contenido es algo que nunca debería cruzar nuestros ojos como creyentes. Mucho del contenido mediático está lleno de violencia, sexo y otras cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Un estudio mostró que el estadounidense promedio ha visto 200,000 actos de violencia en televisión para cuando cumple 18 años. ¿Qué tipo de posición podría obtener el diablo con esa clase de exposición? ¿Desensibilización, una sensación de que no es tan malo? Tal vez te prepare para no tener tanto problema con otros comportándose violentamente, o tal vez comiences a hacer excusas para tus propios actos de violencia. Piénsalo. ¿Podría el diablo realmente intentar desensibilizarte para que puedas tolerar actos sexuales obscenos fuera de los parámetros que Dios ha establecido? Sí, podría. ¿Podría cambiar la composición misma de la química de tu cerebro a través de lo que estás viendo repetidamente? Sí. Le damos acceso al diablo a todo eso por lo que permitimos que entre en nuestros ojos. Internet proporciona otra avenida a través de la cual nuestros ojos nos dan acceso al diablo. Numerosos estudios han concluido que las redes sociales son una de las principales causas de infelicidad en el mundo. A través de esta maravillosa herramienta, Internet, Satanás ha podido obtener un punto de apoyo, exponiendo nuestros ojos a indignidades, violencia y pornografía. Te sorprendería saber cuántas personas sufren de ansiedad y depresión impulsadas por las redes sociales. Para muchos de nosotros, nuestros ojos son la principal y más poderosa avenida que Satanás usa para entrar en nuestros hogares y vidas. Otra forma poderosa en que el enemigo obtiene un punto de apoyo en nuestras vidas es a través de lo que escuchamos. La música es un medio espiritual poderoso que puede abrirnos para recibir el Espíritu de Dios o el Espíritu del enemigo. Al igual que el contenido visual, la tecnología musical ha hecho increíbles avances que nos han dado acceso a más música que nunca antes en la historia. Si estás en cualquier plataforma de transmisión de música, literalmente tienes acceso a casi todas las canciones jamás grabadas. Sin embargo, también como el contenido visual, gran parte de la música popular no es edificante ni alentadora. En su lugar, está llena de violencia, sexo promiscuo, espíritus rebeldes y lenguaje obsceno. Cualquiera que escuche música sabe que es una experiencia espiritual. La música gana acceso a tu ser interior de una manera que otras cosas no pueden. El diablo absolutamente usa este medio para obtener acceso a nuestros corazones y mentes. Algunas otras formas en que el diablo obtiene acceso a nosotros son amistades y relaciones poco saludables que nos llevan por caminos impíos y a prácticas impías. ¿Cuántos jóvenes recurren a las drogas y el alcohol debido a la presión de grupo? ¿Cuántos comienzan a participar en prácticas sexuales pecaminosas debido a la compañía impía que mantienen? Esta es otra avenida a través de la cual el diablo obtiene un punto de apoyo. Muchas personas no son conscientes de que lo que tomamos, lo que alimentamos, lo que escuchamos y miramos continuamente, todo tiene un efecto espiritual sobre nosotros. Algunas de estas cosas que tomamos nos cierran y apagan nuestro sentido de conciencia en el espíritu. Nos volvemos complacientes, cómodos y ciegos a los esquemas del enemigo, y esto realmente nos pone en un estado de vulnerabilidad para los ataques e influencias del diablo. Sin embargo, las cosas piadosas, la palabra de Dios, la oración, escuchar la palabra de Dios, todo esto trabaja para fortalecer y avivar nuestro espíritu, y a su vez, nos volvemos cristianos más fuertes, cristianos valientes, cristianos vigilantes contra el enemigo. Entonces, ¿cómo nos protegemos contra la influencia del diablo? El apóstol Pablo nos da la respuesta en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Debemos guardar las puertas de nuestros sentidos y solo consumir aquellas cosas que son puras, piadosas y que dirigen nuestras mentes y corazones hacia Dios. De la misma manera en que el diablo obtiene acceso a nosotros a través del medio de nuestros sentidos, Dios también puede obtener acceso a nosotros si nos ponemos en la posición de escucharle. Si vemos contenido que es edificante, inspirador y que construye en lugar de destruir, puede acercarnos más a Dios. Si escuchamos música que glorifica a Dios y nos trae esperanza y alegría,
entonces puede acercarnos más a Dios. Si se usan para propósitos santos, estas cosas también nos protegerán de las influencias del enemigo. Sigamos el consejo de la Escritura y dirijamos nuestras mentes a las cosas que son puras, amables, encomiables y dignas de alabanza. Entonces nuestras mentes estarán fortificadas contra cualquier ataque del enemigo. Como cristianos, creemos que Dios puede y nos advierte cuando estamos en peligro o cuando necesitamos hacer cambios en nuestras vidas. A menudo, Dios puede y nos advierte a través de las Escrituras. La palabra de Dios es una herramienta poderosa para guiarnos y advertirnos de peligros y trampas potenciales. En 2 Timoteo 3, 16-17, la Biblia dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios tiene varias advertencias concernientes a cada área de tu vida. Cuando se trata de tu corazón, la palabra de Dios te dice que lo guardes con toda diligencia, porque de él mana la vida. Cuando se trata de las personas a tu alrededor, la palabra de Dios en Romanos 12 nos dice que hagamos todo lo posible para vivir en paz con las personas a nuestro alrededor. Cuando se trata de tus pensamientos, la palabra de Dios te dice que tomes cautivo todo pensamiento y lo hagas obediente a Cristo. Cuando se trata de tu actitud, la palabra de Dios nos da las bienaventuranzas en Mateo 5. Y cuando se trata de cómo vivimos nuestras vidas, la Biblia contiene varias advertencias sobre las consecuencias del pecado y la desobediencia, así como orientación sobre cómo vivir una vida que agrada a Dios. Para aquellos que viven en pecado, se nos advierte que la paga del pecado es muerte. Para aquellos que están llenos de orgullo, se nos advierte que el orgullo viene antes de una caída. Para aquellos que viven en rebelión, se nos dice que no endurezcamos nuestros corazones. Para aquellos que son implacables, la Biblia nos advierte sobre los peligros de la falta de perdón y la amargura. Así que a lo largo de la palabra de Dios, se nos han dado estas advertencias. Advertencias que están destinadas a guiarnos a través de la vida y mantenernos en el camino recto y estrecho. Otra forma en que el Señor nos advierte es a través del Espíritu Santo. Dios nos habla a través del Espíritu Santo, quien nos guía y nos convence de pecado. En el libro de Juan, Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. El Espíritu Santo puede ser esa voz suave y apacible que te habla y convence a tu corazón del pecado. John Piper una vez dijo sobre el Espíritu Santo que Él es la forma en que Dios habla en nuestras vidas y nos dirige al camino de la obediencia. Además de esto, Dios puede usar las circunstancias en nuestras vidas para advertirnos o guiarnos en una dirección diferente. Por ejemplo, podemos experimentar una serie de contratiempos u obstáculos que dejan en claro que estamos en el camino equivocado. O tal vez Dios puede cerrar una puerta que pensábamos estaba abierta para nosotros. En Romanos 8 y 28, Pablo escribe: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Incluso las circunstancias difíciles pueden ser usadas por Dios para guiarnos hacia su voluntad para nuestras vidas. La mano de Dios está en cada detalle de nuestras vidas, ya sea que lo sintamos o no. En conclusión, Dios puede advertirnos de varias maneras, incluyendo a través de las Escrituras, el Espíritu Santo y las circunstancias. Como cristianos, es importante estar abiertos a la guía de Dios y buscar su sabiduría en todas las áreas de nuestras vidas. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros, y podemos confiar en que Él nos guiará y nos advertirá en el camino. Necesitamos siempre ser conscientes de que lo que hacemos hoy, lo que hacemos mientras estamos aquí aún vivos y respirando, afectará el mundo invisible para nosotros. Mateo 6 y 33 lo dice de esta manera: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una traducción diferente dice: pero busca primero y más importante, busca, apunta, esfuerza hacia su reino y su justicia, su forma de hacer y ser correcto, la actitud y el carácter de Dios, y todas estas cosas te serán dadas también. Para poner esto en perspectiva, se nos dice que elijamos a Jesucristo en un mundo que lo rechaza. Se nos llama a vivir una vida justa en un mundo hostil. Estar en el campamento de Dios significa que Jesucristo solo gobierna y reina en tu vida. No hay otro Dios al que te inclines, solo Jesús. ¿Ves? Vivir una vida justa en un mundo hostil significa que Jesucristo tiene la autoridad sobre las decisiones que tomas. Él gobierna tu vida de pensamiento. Él es el factor motivador detrás de tus acciones y hechos.